Hola, bienvenidos a este análisis detallado. Hoy vamos a trazar paso a paso y de manera súper objetiva la evolución de Ernesto Che Guevara. A ver, la idea acá es basarnos estrictamente en los hechos históricos para entender cómo un joven que venía de una familia bastante acomodada en Argentina terminó convirtiéndose en un revolucionario marxista y, claro, en una de las figuras más reconocidas y profundamente debatidas de toda la historia contemporánea. Bueno, para que esto sea muy fácil de seguir, vamos a dividir este recorrido en 6 etapas clave. Primero, de Ernestito a Che. Segundo, los viajes transformadores. Tercero, su radicalización en Guatemala y México. Cuarto, la Revolución Cubana. Quinto, el gobierno y la economía. Y finalmente, la internacionalización de la lucha. Empecemos directamente con la primera etapa, de Ernestito a Che, los primeros años. Porque honestamente, para entender al ícono, tenemos que ir a sus raíces. Y hay un contraste enorme en su juventud que lo define todo. Por un lado, nace en 1928 en una familia de clase media alta, con raíces aristocráticas, dueños de plantaciones de yerba mate. Pero por otro lado, desde los 2 años, sufre de un asma severa, verdaderamente paralizante. Esto obligó a su familia a mudarse a las sierras de Córdoba buscando un clima más seco. Y como el asma lo dejaba en cama todo el tiempo, desarrolló una disciplina de hierro y una pasión gigante por la lectura. Literalmente devoraba libros, desde las aventuras de Julio Verne hasta filosofía pura. Ahora, esto es fascinante. A pesar de todo el legado político que dejó después, el propio Guevara admitió que de joven no tenía ningún tipo de militancia. De hecho, dejó escrito: "No tuve preocupaciones sociales en mi adolescencia, ni participé en las luchas políticas o estudiantiles". Incluso se negó a marchar cuando arrestaron a su mejor amigo en una protesta. En esa época lo suyo era jugar al rugby y estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires. ¿Nada más? Pasemos a la etapa 2, los viajes transformadores por América Latina. Acá es donde su visión del mundo empieza a expandirse muchísimo más allá de su burbuja. Porque en vez de quedarse tranquilo armando un consultorio, decidió salir a viajar sin un peso. En 1950 hace 4.500 kilómetros por Argentina en una bicicleta con motor. En 1951 se va como paramédico en buques petroleros. Y claro, en 1952 hace ese famosísimo viaje en la motocicleta La Poderosa con su amigo Alberto Granado. Estos viajes lo chocaron de frente con la pobreza extrema y la desigualdad en América Latina. Un punto de quiebre absoluto fue su tiempo como voluntario en el leprosario de San Pablo, en Perú, conviviendo ahí mismo con los pacientes. El impacto de todo esto lo capturó a la perfección en sus propias notas diciendo: "El personaje que escribió estas notas murió al pisar de nuevo tierra argentina. Él sentía que ese vagar por América lo había cambiado por completo. Cuando volvió a Buenos Aires para terminar sus estudios y recibirse de médico en 1953, su identidad era otra, y casi de inmediato arrancó un segundo viaje por el continente". Lo que nos lleva a la tercera etapa: radicalización en Guatemala y México. Este es el catalizador de su cambio ideológico total. Fíjense en la evolución tan drástica. Él llega a Guatemala con la intención de ser un médico que curara a los pobres desde el Estado, pero las circunstancias lo empujan a convertirse en un revolucionario que exige la lucha armada. En ese momento, sus cartas familiares ya reflejaban una postura antiimperialista fuertísima y una clara simpatía por el marxismo-leninismo. El punto de ruptura definitivo ocurre en 1954. Estando en Guatemala, presencia directamente el golpe de Estado contra el gobierno democrático de Jacobo Arbenz, que estaba respaldado por la CIA. Ver caer a Arbenz lo convence de que las reformas pacíficas simplemente son imposibles y que los ejércitos tradicionales debían ser desmantelados. Se refugia en México y ahí el destino lo cruza con Fidel Castro. Se suma rapidísimo al movimiento 26 de julio como médico y en noviembre de 1956 zarpan hacia Cuba en el yate Granma. Entramos a la etapa 4, la Revolución Cubana. Dejamos México y nos metemos de lleno en las densas montañas de la Sierra Maestra. Y en plena guerra de guerrillas surge una dualidad increíble en su figura. Por un lado, era un médico sumamente compasivo que atendía a los soldados enemigos heridos en combate, llegando a hacer pactos de honor para cuidarlos. Pero, al mismo tiempo, era un comandante implacable. Era despiadado con la indisciplina y no dudaba en ejecutar personalmente a los traidores e infiltrados que ponían en riesgo a la tropa. A nivel militar, la evolución del grupo fue asombrosa. El desembarco del Granma fue un desastre casi total. De 82 hombres, apenas unos 20 sobrevivieron en la sierra. Pero bajo el mando de líderes como Castro y el recién ascendido comandante Guevara, la guerrilla resistió.
Para diciembre de 1958, el Che lidera la columna que toma la ciudad estratégica de Santa Clara, logrando descarrilar un tren blindado. Esta derrota hace que el dictador Fulgencio Batista huya del país, sellando el triunfo de la revolución. Y así pasamos a la etapa 5, el gobierno y la economía, la construcción del Estado. Porque ahora el combatiente cambia la selva por los despachos del poder. De un día para otro, Guevara ocupa los cargos más altos del nuevo gobierno de forma simultánea. Al principio queda al mando de la fortaleza de la Cabaña, supervisando juicios sumarios y fusilamientos. Después, se convierte en la mente maestra detrás de la transición hacia una economía centralizada socialista. Impulsa una reforma agraria radical y, un detalle muy curioso, siendo presidente del Banco Nacional, firmaba los billetes oficiales simplemente con su apodo, Che. Él era totalmente directo sobre estas medidas extremas. En su famoso discurso ante las Naciones Unidas en 1964, demostró una postura inquebrantable diciendo, sin disculpas, fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Argumentaba básicamente que era una lucha a muerte por la supervivencia de la revolución. En lo social, él proponía un concepto fascinante, el hombre nuevo. Creía que el Estado requería un ser humano motivado por la solidaridad y el deber moral, no por incentivos económicos, y predicaba con el ejemplo todo el tiempo. Renunció a su salario de funcionario y dedicaba cada fin de semana al trabajo físico voluntario, cortando caña o en fábricas, exigiéndole el mismo sacrificio a todos sus subordinados. Internacionalmente, sus esfuerzos diplomáticos cambiaron todo el mapa geopolítico. Viajó por el bloque comunista y logró acuerdos que terminaron directamente en la instalación de misiles nucleares soviéticos en territorio cubano. Sí, esto es lo que desató la famosa crisis de los misiles en 1962. Después, declaró abiertamente a la prensa que, si esos misiles hubieran permanecido bajo control cubano, los habrían usado para defenderse de cualquier agresión. Finalmente, llegamos a la etapa 6, internacionalización de la lucha. El capítulo que marca su salida de Cuba. Todo esto nos plantea una pregunta interesantísima. Con la revolución ganada y el Estado ya funcionando, ¿hacia dónde va un guerrillero? Para él, la respuesta era clara. Discrepaba con la idea soviética de coexistencia pacífica y sentía que el imperialismo solo caería con levantamientos armados en África, Asia y América Latina. Su etapa como burócrata había terminado. Su destino estaba en el campo de batalla internacional. Entonces renuncia a sus cargos, a su nacionalidad y abandona la isla en completo secreto. Su primer destino fue intentar encender una revolución en el Congo en 1965. Pero la verdad fue un desastre absoluto. La barrera del idioma, la falta de coordinación y la inexperiencia local arruinaron la misión. Él mismo documentó esto con brutal honestidad en sus diarios, escribiendo que la retirada no tuvo un solo rasgo de grandeza. Y esto nos deja con sus famosas palabras de despedida a Fidel Castro. Hasta la victoria siempre. Es realmente impactante reflexionar cómo la figura histórica, tras dejar todo el poder para desvanecerse en las selvas de África y luego en Bolivia, peleando guerras destinadas al fracaso militar, solidificó al mismo tiempo su transición hacia un mito global permanente. Es un cierre que nos invita a pensar cómo los hechos más duros y la narrativa histórica se terminan entrelazando para crear símbolos que perduran generaciones. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido analítico.